Otro tema, ¿qué les parece esto ya que me hayan grabado? Ahora que no me graben en este, porque esto está bien interesante. Es una columna que escribió Carlos Marín de Milenio. No me digan, ¿por qué habla de...? No, sí, vamos a seguir hablando, audiencia. Esto es así. Tenemos que seguir hablando de la derecha. Tenemos que seguir exhibiendo a toda la derecha. No tenemos que darle ni un solo día de tregua a la derecha mediática. No nos podemos permitir por el decir, ay, es que ya lo que dice Carlos Marín no es importante. No, sí es importante. Por supuesto que es importante. Tienen poder, tienen dinero, siguen teniendo el espectro electrónico mayoritario en el país. Lo que estamos haciendo aquí es un esfuerzo importante, el llegar a audiencias grandes aquí en Sin Censura. Pero no es comparable con el poder mediático que siguen teniendo ellos. Entonces tenemos que hablar de ellos, por supuesto, y no hay que darle tregua ni un momento a la derecha mediática. Y en esta columna dice él, no cesa el acoso a Ciro y a Joaquín. Y entonces empieza a hablar de cómo el presidente López Obrador sigue hablando mal de los periodistas, ¿no? Dice, cita uno de los tweets donde dice, no informa, el presidente dice, no informan, manipulan, ¿no? Es todo un poder mediático, como sus jefes saqueaban, robaban, humillaban, porque les ha dicho el presidente sus verdades, ¿no? Y el presidente ha estado muy fuerte con eso, sobre todo a los pobres de México. Ahora están en una campaña en su contra. Todos les decían, yo ayer que siempre los hemos padecido, pero ahora están como nunca, pero todos en coro, Ciro, López, Dóriga. Eso decía el viernes el presidente López Obrador. Y entonces habla sobre una agresión que hubo, que es un hartazgo de unos ciudadanos. Ha pasado aquí en la Ciudad de México, ha pasado en una manifestación que se hizo en Veracruz en contra de la Suprema Corte de Justicia, en donde, seguramente lo vio, en donde hay los pobladores, pueblo, aquí dice él, Marín dice, simpatizantes de López Obrador, perdón, Carlos, son pueblo, Aunque te cueste trabajo decirle a los simpatizantes de Morena o de López Obrador, pueblo, son sociedad, son pueblo. Pues ese pueblo le dio una corretiza a los reporteros, me parece que de Radio Fórmula, y los corrió, los corrieron, les dijeron, aquí no, vendidos, les empezaron a decir un montón de consignas y los echaron. Y esto trajo una reacción muy fuerte a partir de que ¿cómo es posible que nos hayan corrido? Vean lo que dice Ciro Gómez Leiva. Dice, hoy la agresión afuera de la Suprema Corte fue contra nuestros reporteros Juan Antonio Jiménez y Oscar Rea. ¿Qué sigue, presidente López Obrador? ¿Qué sigue, Claudia Sheinbaum? Y aunque digas que nada tienes que ver, ¿qué sigue, Mario Delgado? Hasta Mario Delgado le tocó ahí también el qué sigue de Ciro Gómez Leiva. Y después Joaquín dice, mire, presidente López Obrador, así estos cobardes de Morena en el mitin encabezado por Cuitláhuac en la puerta de la Corte agredieron a mis compañeros de Radio Fórmula. Esto es lo que siembra en sus mañaneras hasta que se registre una desgracia. Lo hago responsable de lo que pueda suceder. Y después, justamente el propio Ciro Gómez Leiva habla sobre el atentado, de nuevo, este supuesto atentado contra Gómez Leiva, y dice, esto se da en contexto de que todavía no hay justicia para Ciro Gómez Leiva, todavía no se descubra quién es el autor intelectual y el motivo del intento de asesinato, hecho que bastaría, dice Ciro, para que el presidente y sus achichincles y sus fanáticos ni siquiera mencionen el nombre de esa persona. No quiere que los toquemos ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Pero a ver, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Es un debate muy, muy grande este. No es algo trivial, querida audiencia. ¿A qué se debe este hartazgo? El hartazgo a la clase periodística es proporcional al saqueo
a la pobreza, a la desigualdad, a la injusticia, a la humillación, al pisoteo, al olvido. Todo lo que el sistema hizo en contra de la gente, de los ciudadanos, del pueblo, el pueblo ya entendió que los medios de comunicación también fueron responsables de eso. Está pasando algo maravilloso, querida audiencia. Antes, en las elecciones, se decía, vamos a castigar al partido que aprobó el FOBAPROA. Vamos a castigar al partido que nos chingó acá, o que nos saqueó, que nos privatizó, que nos subió el IVA del 10 al 15 y del 15 al 16, que nos inventó lo del ISR. Vamos a fregárnoslo. Y había un eco timidón. La verdad es que nunca hubo verdaderamente nunca hemos sido tan unidos como para decir, sí, por esto vamos nosotros a votar. Yo nunca vi que la gente, disculpen, ahí es un reproche tal vez a mis tíos, a mis padres, a mis abuelos, que por el FOBAPROA, yo era un niño, ellos se hayan organizado lo suficientemente bien articulados como para decir vamos a echarnos a estos desgraciados, vamos a quitarlos del mapa político. Yo no lo vi. Cuando empieza a hacer esto fue en 2006, que fue una rebelión popular en 2006, literalmente de los pobres. Si revisamos, es bien interesante, si revisamos las cifras, los pobres votaron muy contundentemente por López Obrador. El 2006 fue la rebelión de los pobres. 2012 ya venía un López Obrador muy fregado por la campaña sucia. Aún así, bueno, es el segundo lugar. Y si no hubiera habido compra de voto y manipulación, hubiéramos ganado una semanita más, o no, un mes más y ganamos. Fraude también. En 2018 sí es como decir, vamos todos, ¿no? Contundente. Antes así, el 2018 fue un gran experimento, lo logramos. Pero ahora la gente ya no está viendo solo en los políticos que su desgracia, que su falta de oportunidad, sus faltas de oportunidades o su situación no solamente fue culpa del politiquero o culpa de la clase política. Está asumiendo Carlos Marín, está asumiendo Gómez Leiva, está asumiendo Joaquín López Dóriga, está asumiendo que ustedes son casi igual de responsables que los políticos que nos desgraciaron. Y les está pasando la factura, porque ustedes se llevaron con el pueblo, abusaron de la audiencia, abusaron del rating. Nunca jamás nos voltearon a ver, nunca jamás se tentaron el corazón para ver qué desgracia estaba pasando con el sistema salinista neoliberal. Nos engañaron, nos decían que todo iba muy bien, que todo estaba, pero así, reluciente, hermoso, que era un país de las 1000 maravillas. Y ahora la gente se da cuenta que no solamente es la clase política la que ya podemos pendejear. Eso ya lo hace cualquiera. Ningunear a un político corrupto ya es deporte nacional, ya se hace. Lo pueden hacer hasta en Televisa. Hasta el tibio ese de Genaro Lozano, traidor. Es un traidor, Genaro. Luego hablaré de cosas que sé. Porque cuando se saben cosas, hay que ser responsable. Pero hay veces que ya no puedes callar las cosas de lo que sabes de la gente. Pero hasta él ya. Hay otro que se llama Nacho Lozano en Imagen Televisión. Traidor también. Nos presentó el libro de Nochixtlán hace unos años. Tenía un pensamiento de izquierda, había apoyado a López Obrador y hoy se convirtió en un títere joven, ¿eh? Es un joven más o menos como de mi edad, pues sí, joven. Y ya es un monigote de la derecha. Eso no tiene que ver con la edad, ¿eh? Puedes ser joven y estar más podrido hacia la derecha y vender tu alma al diablo. Pero eso de ningunear políticos ya es deporte nacional. Todo mundo lo hace. Todo mundo lo hace. En televisión abierta, en todos lados. Pero no se están acostumbrando estos desgraciados a que la gente ya los identificó a ellos como causantes de esa desgracia. Porque hay complicidad. En un hecho forense, en un caso jurídico, en donde haya alguien que provoca
un asesinato, una tragedia, un robo, y hay personas que saben los nombres, los apellidos de quienes lo hicieron y no los denunciaron, eso constituye de forma inmediata legalmente un delito que pesa en casi la misma medida que el que cometió el delito. Eso fueron lo que se convirtieron Ciro, lo que se convirtió López Dóriga, lo que se convirtió Carlos Marín. Se convirtieron en esos abogados de la desgracia, los abogados de los violadores, los abogados de los secuestradores, los abogados de los criminales. Y lo presumieron. Y andaban ahí en las fiestas de Los Pinos y en diferentes lados codeándose con la clase más putrefacta política, la más perversa, la más oscura, la más asesina, la más genocida, la más ratera, y convivían. Se emborrachaban. Joaquín, acuérdate cómo tomabas. No está mal, tú puedes ser un alcohólico, o pueden ser la gente alcohólica, o puede tomar, eso es una lucha personal. Pero tomabas de los vinos, de los mejores vinos, de la mejor champán, de los mejores quesos, de las mejores carnes, mientras el pueblo estaba siendo masacrado, perseguido, humillado. Si acaso el que haya un grupo de personas que hoy están correteando a reporteros diciéndoles fuera de aquí porque lo que tú vas a hacer aquí solo es distorsionarlo, porque no tienes los tamaños de honorabilidad para poder rebelarte al poder de tus jefes y decir la verdad por el pago del dinero, por tu sueldo, vete. Si acaso eso es una expresión muy tímida. Si de verdad esta clase política empresarial la ha tenido como seda al pueblo mexicano, tal vez porque hemos sido muy buenos, porque tenemos por mucho tiempo nos han dicho que somos flojos, corruptos, todo, pero no es cierto. Somos de un alma generosa, un alma buena, que aún en momentos tan terribles no hemos actuado de otra forma en contra de ellos. Si acaso esto es una expresión completamente legítima de un pueblo que sigue sintiendo que si algo no ha cambiado en este país que está cambiando todos los días, ha sido el comportamiento de sus medios de comunicación, ha sido el comportamiento de esos criminales que dirigen los medios de comunicación y de sus voceros que son como gatilleros y como completamente, pues sí, voceros, dejémoslo ahí, del crimen organizado, del poder económico.